El viento, flaco y hambriento, roía los aleros podridos de la vieja granja abandonada. Se colaba en susurros por los cristales rotos y agitaba la hierba alta y muerta que había devorado lo que alguna vez fue un camino, arrastrando consigo un olor a descomposición. Y no era solo el aroma de las hojas caídas, húmedo y terroso, sino algo más antiguo, más turbio. Como huesos abandonados demasiado tiempo bajo el sol y luego hundidos en agua estancada. Aquella era la franja septentrional de los Apalaches. Un lugar olvidado hacía mucho por el resto del mundo, donde las montañas se alzaban en oscuras oleadas de melancolía, y los valles profundos guardaban secretos capaces de tragarse la luz. Olvidado. Sí, esa era la palabra exacta. Pueblos que alguna vez presumieron de una tienda general y una vieja bomba de gasolina, ahora no eran más que esqueletos vaciados por los años. Las ventanas estaban tapiadas, o simplemente habían desaparecido, dejando cuencas negras y vacías mirando hacia ninguna parte. Las calles, si todavía podían llamarse así, habían sido engullidas por arbustos espinosos y por el avance feroz del kudzu. Desde la propia tierra ascendía un zumbido constante, bajo, casi imperceptible. Una presencia muda, innombrable, que a veces hacía que hasta el viento vacilara, como si escuchara antes de seguir su camino. Un peso antiguo oprimía todas las cosas, incluso los árboles. Era la sensación de estar siendo observado, de no ser más que algo retenido bajo una mirada invisible. Jonah Blackwood conocía bien lugares como ese. Rondaba los 50, y su rostro era un mapa tallado por las estaciones, surcado por marcas hondas de sol y de viento, las huellas de una vida entera bajo un cielo indiferente. Ya no era solo un trampero. Ya no. Era más bien un cronista, el último archivo viviente de aquellas tierras que se desvanecían. Pero lo primero que uno notaba eran sus manos. Grandes, nudosas, resquebrajadas. Parecían esculpidas en vieja madera de nogal americano. Cada articulación era un nudo de memoria. Recordaban el retroceso de un rifle, la viscosidad tibia de una piel recién arrancada, el chasquido exacto de un alambre de trampa tensándose en el momento preciso. Era el último de los suyos en aquel rincón del mundo. Un hombre aferrado a la naturaleza moribunda con la terquedad de una rebaba prendida a una manta de lana. Había visto apagarse las luces en granja tras granja. Había observado las últimas camionetas sacudirse por caminos de tierra, y no regresar jamás. Todos los demás se habían ido, expulsados por el silencio, por el frío que avanzaba poco a poco, o por un miedo que nunca lograban nombrar del todo. Pero Jonah se quedó. Aquel era su hogar, tanto como un hombre puede reclamar un sitio como ese. A su lado, moviéndose con la gracia líquida de una sombra, iba Rook, un perro negro, grande, fuerte y fibroso, con un pelaje que brillaba como carbón pulido incluso bajo la tenue luz del amanecer. Sus ojos ámbar, inquietantemente inteligentes para un animal, no dejaban escapar nada. Barrían sin descanso la línea de los árboles, la maleza, los cambios sutiles entre luz y penumbra, revelando una conciencia que iba mucho más allá del simple instinto. La respiración de Rook era un roce áspero y bajo, un contrapunto constante a los pasos medidos de Jonah. Y en aquel silencio muerto, solía ser el único sonido, aparte del crujido de las botas y las patas sobre las hojas secas. No era solo una mascota, era un guardián silencioso, una extensión de los sentidos afilados de Jonah. Un segundo par de ojos capaces de ver más hondo dentro de la penumbra. Jonah recordaba perfectamente el día en que lo encontró, casi 10 años atrás. Había estado siguiendo el rastro de un lince particularmente escurridizo, perdido en un barranco a kilómetros de cualquier rastro humano. Era una fría mañana de primavera cuando un ataque brutal, repentino, de un oso negro herido lo tomó desprevenido. El golpe lo lanzó contra una roca. El rifle salió despedido de sus manos. Y el oso, una mole monstruosa y furiosa que protegía a su cría, cayó sobre él en un instante. Fue entonces cuando apareció Rook. Por aquel entonces no era más que un híbrido de lobo a medio crecer, flaco, maltrecho, cojeando por culpa de una trampa de la que él mismo había escapado. Y aún así intervino. Se lanzó contra el oso en un torbellino desesperado de colmillos, pelo y gruñidos, distrayéndolo el tiempo justo para que Jonah alcanzara su cuchillo de caza y lo hundiera hasta el final. Rook recibió un zarpazo terrible en el costado.
Una herida abierta, irregular, sangrante, que lo dejó jadeando sobre la tierra helada, con los ojos ámbar empañados de dolor. Jonah se quedó de pie frente a él, con el rifle ya recuperado. El oso era ahora un bulto inmóvil entre la maleza. Y Jonah alzó el cañón. Pero algo en los ojos de Rook lo detuvo. No era solo la desesperación de un animal acorralado. Había comprensión en esa mirada. Una inteligencia extraña, serena, algo que trascendía el instinto. Y Jonah lo supo. En lugar de disparar, se arrodilló en la hierba fría, le curó la herida como pudo, le aplicó una cataplasma improvisada de corteza de sauce masticada, y lo cargó de vuelta hasta la cabaña, con la cabeza del híbrido apoyada pesadamente sobre su hombro. En aquel instante nació un pacto extraño y silencioso. Rook jamás dañaría a un ser humano, y Jonah jamás volvería a alzar un arma contra él. Fue un acuerdo sellado con sangre y supervivencia compartida. Un vínculo que, con los años, no hizo más que profundizarse. Aquella mañana, una niebla baja y espesa se aferraba a los valles, envolviendo los árboles esqueléticos en un sudario húmedo. El aire era frío, apenas por encima de los 0 grados. Jonah pasó una mano experta por el acero helado de su escopeta de corredera. El peso familiar del arma le ofrecía un consuelo mínimo en un mundo que se sentía cada vez más hostil. Revisó el mecanismo, suave, preciso, y luego dejó que el pulgar rozara el latón de un par de cartuchos en el cinturón. Era un ritual, uno que había repetido miles de veces. Aquella vieja escopeta, fiel y certera, parecía la única cosa sólida que quedaba en ese mundo que se apagaba. Con Rook trotando en silencio a sus talones, Jonah empujó la verja oxidada del patio, dejó que se cerrara detrás de ellos con un chirrido seco y se internó en el camino de tierra que serpenteaba hacia el corazón del bosque. La patrulla matutina, como él la llamaba, había comenzado, y el bosque se los tragó enteros. Había silencio, pero no el silencio habitual del monte, ese en el que un oído atento distingue el canto tardío de un petirrojo, el roce de una ardilla entre las hojas o el graznido lejano de un cuervo. No, aquello era un silencio más profundo, un vacío sordo que se cerraba a su alrededor. No había trinos, ni el correteo de ratones invisibles entre la maleza, ni el susurro leve del viento entre las ramas desnudas. El propio aire se había vuelto demasiado pesado para transportar sonido, como si toda criatura viviente hubiera huido, dejando atrás únicamente a ellos dos. Cada vez que la bota pesada de Jonah partía una ramita seca bajo sus pies, el crujido estallaba en aquella quietud opresiva con una fuerza antinatural, amplificado por la ausencia de todo lo demás. Incluso el jadeo bajo de Rook resultaba ensordecedor, un resoplido rítmico que llenaba aquel vacío aterrador. Jonah sintió erizarse la nuca. Un instinto antiguo, tan viejo como las colinas, encendió una alarma en sus entrañas. Aquel silencio estaba mal. No era solo una ausencia de sonido. Era una presencia en sí misma. Un peso que se le posaba sobre los hombros, más frío que la niebla de la mañana. Durante los últimos meses, las señales habían sido sutiles al principio, y luego cada vez más brutales. Jonah empezó a encontrar rastros que no encajaban con nada conocido. Marcas de garras hondas y antinaturales herían la corteza de robles antiquísimos. Surcos largos y paralelos, como si algo gigantesco hubiera intentado abrir los árboles en canal para exponerles la médula. Eran demasiado anchos para un oso, demasiado profundos para un puma, y demasiado precisos para cualquier cosa que él hubiera visto antes. Siguió una serie de aquellas marcas durante casi medio kilómetro, maravillado y perturbado por la fuerza descomunal necesaria para desgarrar así la madera dura. Después vinieron las piedras removidas. No unas pocas, secciones enteras de viejos montones de roca, de esos que dejaron los colonos hace generaciones, aparecían como si una palanca invisible e inmensa las hubiera arrancado desde abajo. Bloques del tamaño de una lavadora habían sido levantados y arrojados a un lado, como si algo hubiera puesto a prueba la resistencia misma de la tierra, midiendo su debilidad. Aquello parecía una firma, la huella casual de una fuerza bruta que desafiaba toda explicación. Y cada vez que Jonah la veía, un escalofrío helado le recorría la espalda. El bosque, que una vez había sido refugio, se había convertido en el lienzo de algo profundamente equivocado.
algo monstruoso que despertaba en las honduras calladas de la espesura. Y el silencio era su tarjeta de presentación. Jonah apretó con más fuerza la escopeta. El metal, frío y firme, resultaba extrañamente reconfortante entre sus manos agrietadas. Sintió el pinchazo de una inquietud difícil de nombrar. Un presentimiento, la certeza de que aquella quietud estaba a punto de romperse, y de que aquello que la rompiera no traería nada bueno. Pasó junto a un roble negro retorcido, con ramas semejantes a dedos artríticos alzándose dentro de la bruma, y entonces lo vio. Una herida reciente. Un desgarrón profundo e irregular abierto en la corteza antigua, con los bordes frescos, astillados, aún crudos. No lo había hecho una ardilla. Tampoco un pájaro carpintero. Estaba demasiado bajo. Era demasiado ancho. Demasiado violento. Jonah apoyó la mano sobre la marca, sintiendo la humedad áspera de la superficie. El corte penetraba hondo, más de lo que habría podido lograr un oso, incluso más de lo que podría causar un gran ciervo adulto. Aquello había sido deliberado. Retiró la mano despacio, mientras una inquietud vaga, densa, se instalaba en su estómago. Entonces Rook se detuvo en seco. Su hocico tembló en el aire y un gruñido grave, casi imperceptible, empezó a subirle desde lo más profundo del pecho. Las orejas, por lo general tensas pero serenas, se agitaron con nerviosismo, girando como antenas en busca de algo oculto en aquel aire pesado y húmedo. Jonah también se detuvo. Todos sus sentidos se afilaron al instante. Había aprendido a confiar más en los instintos de Rook que en sus propios mapas. Si el perro estaba intranquilo, había un motivo. Abandonaron el sendero principal de los ciervos y se internaron entre un grupo de abedules esqueléticos, de corteza blanca que se desprendía en tiras como pergamino antiguo. Allí el terreno se volvía más blando. La tierra, negra y mojada, cedía bajo los pies. Estaban cerca de un arroyo pequeño y serpenteante, un lugar al que los ciervos solían acudir a beber, dejando en el barro las delicadas huellas hendidas de sus pezuñas. Pero lo que Jonah vio no eran rastros de venado. Sobre un parche de musgo resbaladizo por el rocío de la mañana había manchas oscuras, brillantes. Se arrodilló, con un crujido seco en las rodillas. Era sangre, pero no como la de ningún animal que hubiera visto en su vida. Era espesa, casi como alquitrán. Negra, negra de una forma opaca y viscosa que absorbía la débil luz, volviéndose aún más oscura ante sus ojos. No había olor a hierro. Ningún rastro del perfume cobrizo y metálico de la sangre fresca de un ciervo. Aquello era aceitoso, pegajoso, y, de una manera difícil de aceptar, seguía sin secarse, ni siquiera en el aire helado. Parecía reciente, como si hubiera brotado apenas unos minutos antes de una herida impía, oculta en algún lugar entre los árboles. La tocó con cautela. La sustancia se aferró a sus dedos, dejando una película grasienta e inquietante sobre la piel. No olía a nada orgánico. Solo desprendía un rastro tenue, casi imperceptible, químico, como aceite de motor viejo mezclado con algo acre, algo vagamente sulfuroso. El gruñido de Rook se hizo más profundo, vibrándole en el pecho, mientras sus ojos ámbar escudriñaban los huecos vacíos entre los árboles. No le gruñía a algo concreto, no a una ardilla, no a un coyote. Le gruñía al aire mismo, a la nada, a una amenaza invisible que solo sus sentidos más finos podían percibir. Desafiaba la propia trama del bosque, a las cosas no vistas que acechaban dentro de sus profundidades silenciosas. Y siguieron avanzando, arrastrados por un instinto que Jonah no podía ignorar. En aquella zona, la tierra estaba salpicada por restos de viejas granjas y hogares aislados, lugares abandonados desde hacía medio siglo o más, devorados, poco a poco, por la marea inexorable de la naturaleza salvaje. Se acercaron entonces a una de aquellas casas, una granja de 2 plantas, con las tablas exteriores grises y podridas, y el techo hundido hacia adentro como la columna rota de un cadáver. Solo la chimenea seguía en pie, erguida como un centinela petrificado que se alzaba hacia las nubes bajas. A unos 100 metros, el granero se inclinaba de forma alarmante. Su esqueleto de madera gemía con el viento, y las enormes puertas dobles colgaban abiertas, balanceándose sobre bisagras cubiertas de óxido. Llevaba vacío tanto tiempo como Jonah podía recordar.
un lugar al que solo los animales y la intemperie parecían prestar atención. Pero a medida que se acercaban, un peso opresivo cayó sobre él. La certeza de que aquel sitio, aunque abandonado, estaba muy lejos de estar vacío. Estaba ocupado. Un terror helado se le filtró en los huesos. Una advertencia primitiva, casi susurrada desde el fondo de la sangre: da la vuelta, ahora. Rook gimió, un sonido bajo y doliente, y se pegó a la pierna de Jonah. El lomo se le había erizado por completo. Todo su cuerpo estaba tenso, y de su garganta brotaba un gruñido grave, continuo, sin una sola pausa. Durante un instante se resistió, echándose levemente hacia atrás, como si tirara de una correa que Jonah había dejado de usar hacía años. No quería seguir. Le estaba diciendo, sin palabras, que no avanzara ni un paso más. Pero Jonah, con la mandíbula apretada y la escopeta lista entre las manos, continuó. Tenía que verlo. El granero se tragaba la luz. Era una caverna de polvo y sombra, donde diminutas motas bailaban en los haces débiles que se colaban por el techo roto. El aire del interior era espeso, rancio, cargado con el olor de la paja vieja, y de algo más. Algo dulzón. Empalagoso. Como fruta demasiado madura mezclada con óxido. Jonah alzó la escopeta, y el cañón cortó la nube de polvo suspendida frente a él. Rook, aún gruñendo, se mantuvo pegado a su lado. De su cuerpo emanaba un miedo tan intenso que casi podía tocarse. Entonces Jonah lo vio. En el centro del suelo de tierra, justo bajo una abertura enorme en el techo por la que descendía una sola columna de luz enfermiza, yacía el cadáver de un alce macho gigantesco. Una bestia de más de media tonelada, soberbia, coronada por una cornamenta inmensa que se extendía como ramas nudosas. Pero ya no quedaba nada de su majestuosidad. Era una ruina. El cuerpo había sido destrozado, desgarrado con una violencia salvaje, imposible, tan brutal que a Jonah se le revolvió el estómago. Los huesos sobresalían en ángulos antinaturales, partidos, astillados, quebrados de forma limpia. Los órganos internos, algunos todavía brillando con una humedad repulsiva, estaban esparcidos por el suelo como una visión arrancada de una pesadilla. Pero lo que de verdad le heló la sangre no fue la carnicería. Fue lo que faltaba. No había olor a descomposición. No había moscas zumbando sobre la carne abierta. No había escarabajos recorriendo el tejido expuesto. Todo parecía detenido en un instante imposible. Como si el animal hubiera estado vivo un segundo, y al siguiente hubiera sido despedazado antes de que la naturaleza tuviera tiempo de reclamarlo. Era una muerte reciente, sí. Y aún así, había algo preservado en ella. Como si el sufrimiento hubiese quedado congelado en el aire. Al ver aquella escena, Rook soltó un rugido grave y gutural, un sonido que Jonah jamás le había oído antes. Era una advertencia primitiva que vibró en el aire mismo. El pelo erizado formaba una cresta rígida a lo largo de su espina, y sus ojos ámbar se estrecharon hasta casi convertirse en rendijas, encendidos por una mezcla feroz de terror y rabia. Se apretó aún más contra las piernas de Jonah. Su cuerpo poderoso temblaba, y el gruñido que salía de su pecho se volvió un zumbido denso, palpitante. No se lanzó hacia adelante. No ladró. No hizo el menor gesto de enfrentarse a aquello que había hecho eso. Su reacción era otra. Era miedo. Miedo verdadero. El reconocimiento instintivo de un poder tan inmenso, tan antinatural, que incluso él, el guardián silencioso, el protector, aceptaba su aterradora superioridad. Era el miedo más profundo que Jonah había visto jamás en su compañero. Y era exactamente el mismo miedo helado que ahora se enroscaba en sus propias entrañas. Jonah, cazador de toda una vida, se obligó a examinar el horror. Su mente, entrenada durante décadas para rastrear, despiezar y leer el lenguaje de la naturaleza, intentó encontrar sentido en aquella masacre. Quiso clasificarla, encajarla dentro de las reglas del bosque. Pero allí no había reglas que valieran. No había mordidas claras de lobo. No había zarpazos de oso. Las heridas eran demasiado hondas, demasiado anchas, demasiado irregulares, como si al alce lo hubieran arrancado en direcciones opuestas hasta partirlo. No parecía el ataque de un depredador. Parecía una explosión. Como si algo lo hubiese despedazado, con manos. No garras. No fauces.
Manos. La idea le congeló la sangre. Aquello desafiaba todo lo que sabía del mundo natural. Cada ley del monte que había aprendido a respetar. No era un oso. No era una manada de coyotes. Ni siquiera un lobo solitario. Era otra cosa. Algo ajeno. Algo monstruosamente ajeno. Cuando retrocedieron para salir del granero y dejaron aquella escena espantosa hundida en su silencio impío, Jonah volvió a sentirlo. La sensación nítida de que alguien lo observaba. No desde lejos. Desde muy cerca. Demasiado cerca. Una ráfaga de viento frío, repentina y cortante, giró a su alrededor y arrastró consigo un regusto metálico, como el olor de monedas viejas, mezclado con el mismo rastro acre que había percibido en la sangre. Algo parecido al azufre. Jonah se volvió de golpe, levantando la escopeta, recorriendo con la mirada la granja en ruinas, los árboles esqueléticos, el sendero devorado por la maleza. Nada. Ni una rama quebrada. Ni una hoja movida por algo que no fuera aquel viento antinatural. Las sombras, alargadas y deformes bajo la luz débil de la mañana, parecían retorcerse por voluntad propia. Rook se apretó todavía más contra su pierna, gruñendo sin interrupción, con los ojos ámbar clavados en un punto del aire vacío, justo más allá del granero. Un punto que Jonah no podía ver. Y entonces la sensación de ser observado se intensificó. Se volvió casi física, como una mano helada apoyándose, despacio, en la base de su espalda. Habían entrado sin querer en un escenario. Y ahora eran los actores involuntarios de una obra que ya se encontraba demasiado cerca de su último y más terrible acto. Allá afuera, oculto en la oscuridad, el público esperaba. El miedo se hizo más denso, más pesado, como una piedra helada hundiéndose en el estómago de Jonah. El bosque ya no estaba simplemente en silencio. Estaba escuchando. Y aquello que escuchaba era el latido desbocado de su corazón aterrado. Con cada día que pasaba, una certeza empezó a endurecerse en la mente de Jonah, solidificándose como cemento frío. Algo nuevo había llegado a esos bosques. Algo que incluso Rook, su compañero fiel e intrépido, temía. No era otro depredador. No era un oso. No era una manada especialmente agresiva de coyotes. Era algo que violaba el orden natural de las cosas. Una ruptura en los ritmos antiguos de vida y muerte que habían gobernado aquellas montañas durante milenios. Las señales eran demasiado precisas. Y el terror en los ojos ámbar de Rook, demasiado profundo. La certeza se le instaló en los huesos y empezó a roerle el borde del sueño. Las noches se volvieron un tormento. Una sinfonía de horrores innombrables. Desde el fondo negro del bosque comenzaron a atravesar el silencio sonidos que no pertenecían a ningún animal. Eran peores. Lamentos largos, estirados hasta volverse jirones, como un grito humano atrapado en un vendaval y deformado hasta perder toda forma reconocible. Sonidos crudos, cargados de un terror primigenio que raspaba directamente contra el alma. A veces surgían tan cerca que rebotaban contra las paredes de la cabaña, como si aquello que los emitía estuviera justo al otro lado de la ventana, empañando el vidrio con su aliento caliente. Otras veces llegaban desde muy lejos, débiles, casi etéreos, desgarrando la noche a través de la distancia. Era un sonido que insinuaba algo inmenso, algo antiguo, algo moviéndose dentro de la negrura. Jonah permanecía despierto, con la escopeta cruzada sobre el pecho, escuchando. Su corazón golpeaba las costillas con un ritmo frenético mientras rezaba por la llegada del amanecer. No solo oía aquel sonido, lo sentía. Una presencia física, vibrando en el aire inmóvil y helado. Era el sonido de una desesperación absoluta, pero mezclada con otra cosa. Algo depredador. Algo casi jubiloso. Algo impío. En esos momentos, Rook dejaba de ser el animal silencioso y sereno de siempre para convertirse en una masa pura de tensión temblorosa. Su gran cuerpo negro se volvía rígido, cada músculo tirante como un cable de acero a punto de reventar. No ladraba, ni una sola vez. Y eso, en un perro tan protector por naturaleza, resultaba casi antinatural. En lugar de ladrar, emitía un gemido bajo y continuo. Un sonido lastimoso, cargado de una angustia tan honda que dolía escucharlo. Se apretaba contra Jonah, pesado y cálido, con el cuerpo estremeciéndose apenas. Sus ojos ámbar, siempre agudos,
siempre atentos, se abrían desmesuradamente, llenos de una ansiedad muda, clavados en la oscuridad impenetrable detrás de las ventanas, como si vieran algo que Jonah no podía ver. Era una mirada de miedo puro. Una confesión silenciosa de que lo que estuviera ahí fuera, lo que fuera que producía aquellos gritos indecibles, era un enemigo frente al cual ni su fuerza ni su coraje servirían de nada. Rook lo reconocía. Conocía su naturaleza. Y ese conocimiento lo llenaba de un espanto casi insoportable. Fue lo más perturbador que Jonah había visto jamás en el perro. La confirmación de sus peores temores. La tercera noche, después de otra andanada de aquellos alaridos capaces de helar la sangre, la luna, un disco pálido y enfermizo, por fin logró atravesar el espesor de las nubes y bañó el bosque con una luz espectral. Jonah, que llevaba varias noches observando desde la ventana reforzada de la cocina, lo vio. En el borde mismo de la línea de árboles, a no más de 50 yardas de la cabaña, había una silueta. Era enorme, maciza y extrañamente encorvada. Sus contornos no se definían del todo. Parecían vibrar, deshacerse, como si la propia forma de aquella cosa se negara a permanecer estable. Estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia la cabaña, mirándolo a él. Jonah no pudo distinguir rasgos precisos, pero su tamaño y la curvatura antinatural de su cuerpo le provocaron una oleada de náusea. Era una forma que no debería existir. Una perversión de la naturaleza. Una criatura de pesadilla convertida en realidad. Se quedó allí un largo instante, sin moverse, estudiándolo, saboreando, quizá, el miedo que sin duda irradiaba desde la cabaña. Y luego, lentamente, con una fluidez imposible para una mole semejante, simplemente se fundió con las sombras. Desapareció, como si jamás hubiera estado allí. Solo dejó atrás el eco del silencio, y aquella imagen grabada a fuego en la mente horrorizada de Jonah. La mano de Jonah se disparó por instinto hacia la culata lisa y fría de la escopeta. Su dedo rozó el guardamonte, pero entonces lo golpeó una comprensión nauseabunda. Era inútil. Aquello no era un oso al que pudiera espantar con un disparo de advertencia. No era un lobo rabioso al que pudiera abatir con una bala bien colocada. Era otra cosa por completo. Algo que estaba más allá del alcance del plomo y del acero. La criatura ni siquiera se había inmutado. No había reaccionado a su presencia en la ventana. Simplemente había permanecido allí, con una mirada inmóvil, sin parpadear, evaluándolo. Jonah se sintió como un insecto bajo un microscopio. Indefenso por completo. La mañana no trajo consuelo. Solo devolvió un recordatorio frío y húmedo de los horrores de la noche. La niebla baja había regresado, más espesa esta vez, pegada al suelo como un sudario. Jonah se obligó a salir. Rook lo siguió de mala gana, con la cola baja y los ojos atentos a la línea de árboles. Caminó hasta el lugar exacto donde había visto a la criatura. No había huellas claras. Ninguna pisada gigantesca hundida en la tierra blanda. Solo una leve alteración. Un aplastamiento apenas visible en las hojas muertas y en la hierba alta, como si algo de un peso inconcebible hubiera reposado allí durante un instante. El aire, en aquel borde de su propiedad, se sentía más denso que en cualquier otro lugar. Más pesado, casi sofocante. Hasta los árboles parecían inclinarse hacia adentro, con las ramas caídas, conteniendo el aliento, como si hubieran sido testigos de algo demasiado atroz para nombrarlo. Era el lugar más silencioso de toda la propiedad. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio aterrador. El silencio de una tumba. Aquel encuentro empujó a Jonah aún más hondo dentro de una paranoia silenciosa y ardiente. Empezó a reforzar la cabaña. Tapió las ventanas con gruesos tablones rescatados de cobertizos viejos. Revisó una y otra vez las cerraduras de las puertas. Aunque, en el fondo, sabía muy bien que nada de eso serviría contra lo que había visto. Era un gesto casi feudal, un intento desesperado de recuperar aunque fuera la ilusión del control en un mundo que se precipitaba, cada vez más rápido, hacia un horror incomprensible. La madera, los cerrojos, las puertas reforzadas, todo aquello no era más que una frágil apariencia de seguridad frente a algo que se deshacía entre las sombras. Aún así, Jonah martillaba y clavaba tablas sin descanso. El golpeteo rítmico del martillo le ofrecía un consuelo mínimo,
una cadencia humana contra el terror inmenso que se cerraba sobre él. Rook permanecía pegado a su lado, una sombra oscura e incesante. Sus inteligentes ojos ámbar no se apartaban jamás del bosque, como un centinela silencioso que reflejaba el mismo espanto que iba devorando a Jonah por dentro. La línea entre depredador y presa se había borrado por completo. Y Jonah sintió, con una certeza helada, que ya no era el cazador. Ahora era la presa. Y aquello que lo cazaba estaba aprendiendo sus costumbres, sus debilidades, sus rutinas. Era un juego de espera. Y Jonah sabía, con una seguridad que le helaba hasta los huesos, que la partida estaba a punto de terminar. Jonah conocía el bosque. Cada hondonada, cada loma, cada manantial escondido y cada sendero de ciervos olvidado por el tiempo. Había pasado décadas recorriéndolo, leyendo la tierra como si fuera un libro abierto. Pero ahora sus salidas diarias ya no tenían nada que ver con rastrear ciervos o seguir osos. Se habían convertido en patrullas. Patrullas sombrías, metódicas. Una búsqueda desesperada de pruebas. De cualquier señal reciente que confirmara que la invasión seguía avanzando. Se movía con una cautela nueva. Sus sentidos, tensos al límite. La escopeta siempre lista entre las manos, con ese peso frío y familiar que seguía siendo una de las pocas cosas reales que aún podía comprender. Y Rook, por supuesto, iba siempre con él. Silencioso, vigilante, como una sombra viva. Su hocico trabajaba sin descanso, olfateando el aire. Sus orejas se agitaban al menor crujido, al más leve cambio en la quietud del monte. Fue en una de las depresiones bajas y húmedas del terreno, donde la tierra permanecía blanda y cenagosa todo el año, donde Jonah encontró las señales más recientes, y las más espantosas. No eran simples huellas. En el barro oscuro y espeso parecían marcas dejadas por algo tan pesado que el suelo se hubiera derretido bajo su paso. Los bordes de aquellas impresiones eran oscuros, casi negros, secos y quebradizos, como si hubieran sido abrasados por un calor brutal y fugaz. Eran enormes. Por lo menos el doble del tamaño de la bota más grande de un hombre. Y estaban hundidas con tanta fuerza en el terreno que revelaban una forma monstruosamente antinatural. 3 dedos. Solo 3. De ellas ascendía un olor acre, inconfundible ya para Jonah. El mismo olor que había percibido en la sangre negra del granero. Ozono. Y azufre. Era el olor de un relámpago. De algo químicamente violento. De algo por completo ajeno a este mundo. Y luego, a pocos metros de aquellas huellas quemadas, entre un enredo de hojas muertas, encontró los restos. No eran huesos, no eran excrementos de animal. Eran jirones de ropa, pedazos evidentes de prendas viejas y desgarradas, un fragmento de mezclilla descolorida, un retazo de franela a cuadros, la manga hecha trizas de una chaqueta de trabajo. No estaban simplemente rotos. Habían sido reventados, despedazados por una fuerza imposible, casi explosiva, como si la persona que los llevaba puestos hubiera sido atrapada en una erupción súbita y violenta de poder. Y, igual que las huellas, los bordes de la tela estaban chamuscados, negros, quebradizos, como si hubieran tocado algo abrasador. Un sudor frío recorrió la espalda de Jonah. Las piezas empezaron a encajar. Y la imagen que se formó en su mente fue tan horrible que casi no pudo soportarla. Los gritos nocturnos, aquellos lamentos largos, torturados, con un eco inquietantemente humano, aunque deformado hasta volverse irreconocible. El alce del granero, destrozado con una violencia que desafiaba toda ley natural. La sangre negra, espesa, viscosa. Y ahora esto, alguien, o algo, se despojaba de su cuerpo humano como quien abandona una piel vieja y gastada. No era una metáfora. Era un proceso real. Atroz. Las prendas no habían sido dejadas atrás sin más. Habían sido arrancadas en medio de la agonía, destruidas mientras su portador cambiaba de forma. Ya no las necesitaba. Ya no podía seguir dentro de ellas. El horror de aquella comprensión se hundió profundamente en la mente de Jonah y le heló la médula. Era una certeza tan grotesca, tan obscena, que le revolvió el estómago. Aquellas criaturas no eran solo depredadores. Eran cambiaformas. Seres que usaban apariencia humana como disfraz. Como una burla cruel. Y estaban allí, entre aquellas colinas olvidadas.
Rook, normalmente tan contenido, reaccionó con una intensidad casi violenta. Se acercó a las huellas chamuscadas con cautela, el hocico temblando, mientras de su pecho brotaba un gruñido bajo y continuo, una vibración sorda que parecía extenderse incluso por la tierra. El pelo erizado, el cuerpo tenso, preparado para una lucha que, en el fondo, sabía que no podría ganar. Rodeó la ropa desgarrada sin tocarla, dejando un amplio espacio a su alrededor. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos, cargados de una inquietud profunda. Pero ahora había algo más en su mirada. Algo que Jona no supo nombrar al principio. Algo que iba más allá del miedo. Era un destello de reconocimiento. De comprensión. Una comprensión honda, perturbadora, que le puso la piel de gallina. Como si Rook supiera. Como si realmente supiera que eran esas cosas. Y como si ese conocimiento fuera una carga terrible. La sensación de estar rodeado, de ser observado a toda hora, se volvió casi física. Cada roce de hojas que no nacía del viento. Cada crujido lejano de una rama. Cada pequeño sonido adquiría una intención deliberada. Como el paso sigiloso de algo enorme avanzando entre la maleza. Como la respiración lenta y consciente de un observador invisible. Jona sentía el vello de la nuca erizarse constantemente. Ya no estaba cazando. Lo estaban cazando a él. Los papeles se habían invertido. Ahora él era la presa en un juego dirigido por cosas impías, invisibles, agazapadas más allá de la vista. La inmensidad del bosque, que antes había sido su refugio, comenzó a sentirse como una trampa gigantesca e imposible de eludir, cerrándose a su alrededor poco a poco. Podía sentir sus miradas sobre él. Frías. Antiguas. Siguiendo cada uno de sus movimientos. Aprendiendo sus recorridos. Memorizando sus hábitos. Y, aun con aquel horror creciendo hasta volverse casi insoportable, Jona no se dejó arrastrar por el pánico. No por fuera. No en sus actos. Décadas de vida dura, de supervivencia en una naturaleza despiadada, habían sembrado en él un instinto feroz de conservación. Entrar en pánico era morir. Y no podía permitirse ese lujo. Así que hundió la mano en una reserva de determinación fría, dura, que ni siquiera sabía que poseía. Su mente, aunque sacudida por el espanto, empezó a trabajar con método. Comenzó a planear. No cómo luchar, todavía no, sino cómo sobrevivir. Cómo observar. Cómo comprender. Cómo arrancarle una mínima ventaja a un enemigo que apenas podía concebir. La escopeta pesaba más entre sus manos ahora. Ya no era solo una herramienta. Era el símbolo de su desafío solitario y desesperado. El miedo seguía allí, siempre presente, pegado a él como una segunda sombra. Pero debajo de ese miedo empezó a formarse otra cosa. Una resolución nueva. Afilada. Fría como el pedernal. No se quebraría. Todavía no. Jona siempre se había enorgullecido de su vista aguda, de su capacidad para leer los matices más sutiles de la vida salvaje. Ahora esa misma atención se había vuelto hacia otra clase de tarea. Una labor sombría, solitaria, casi detectivesca. Ya no se limitaba a patrullar. Estaba investigando. Se había convertido en un hombre devorado por un rompecabezas aterrador. Empezó a recorrer de forma sistemática las viejas granjas abandonadas y las cabañas de caza olvidadas, dispersas por aquel vasto y aislado tramo de bosque. Esos lugares, devueltos hacía mucho a la intemperie, eran testigos mudos. Y Jona estaba desesperado por descubrir qué podían revelarle. Buscaba huellas extrañas, marcas grotescas, cualquier indicio que arrojara algo de luz sobre la verdadera naturaleza de aquellos horrores que avanzaban. Pero cuanto más buscaba, peores eran los hallazgos. Encontró restos de otros animales. No solo alces. Halló el cadáver medio devorado de un gran oso negro, con el cráneo aplastado y el pelaje empapado en aquella misma sangre negra y viscosa. En un barranco encontró una piara de jabalíes salvajes, 20 o más, masacrados sin piedad. Los cuerpos abiertos en canal. Los huesos astillados del mismo modo antinatural. Y también ciervos. Sus formas elegantes retorcidas hasta convertirse en grotescas parodias de la vida. Ninguno presentaba las mordidas típicas de los lobos ni las señales habituales de una cacería de oso. La fuerza empleada contra ellos era demasiado inmensa. Demasiado precisa.
Algunos esqueletos estaban roídos, sí, pero las marcas no encajaban. Eran demasiado profundas, demasiado exactas, como si algo con conocimiento de cirujano y brutalidad de carnicero hubiera trabajado sobre ellos. La médula había desaparecido. En ciertas zonas, la carne había sido arrancada por completo, aunque no del modo desordenado y torpe de los carroñeros. No, aquello era meticuloso, y esa meticulosidad lo hacía todavía más aterrador. Las huellas tampoco aparecían al azar. Conducían, con una intención inquietante, hacia puntos muy concretos. Viejos caminos madereros cubiertos de maleza por los que no pasaba un vehículo desde hacía 40 años. Las bocas negras y abiertas de minas de carbón abandonadas, sepultadas por el olvido. O bolsillos profundos y aislados del bosque que incluso los cazadores más curtidos evitaban pisar. Todo aquello sugería algo más que instinto animal. Sugería inteligencia, estrategia, un movimiento calculado y organizado por parte de aquellas criaturas. No vagaban sin rumbo. Estaban estableciendo territorios, buscando refugios seguros, desplazándose con una astucia oscura y depredadora. Estaban reclamando la tierra. Y Rook, su compañero silencioso, se convirtió poco a poco en el indicador más preciso de cuán cerca estaban de esos lugares activos. Su inquietud aumentaba con cada paso que los acercaba a una zona por la que aquellas cosas habían pasado. Sus gruñidos se volvían más graves. Sus orejas giraban de un lado a otro, captando frecuencias que Jona no podía oír. Y lo más perturbador de todo, a menudo sus ojos ámbar e inteligentes se fijaban directamente en Jona. Era una mirada cargada de un conocimiento profundo, de un mensaje no pronunciado, como si quisiera advertirle desesperadamente, como si intentara compartir una verdad espantosa que solo él, con sus sentidos más agudos, podía comprender del todo. Jona empezó a hablarle más a menudo. Le susurraba sus miedos, sus observaciones, sus sospechas. Sabía que el perro no podía responder con palabras, pero aún así lo hacía. A veces pasaba la mano por el contorno poderoso de su cabeza, sintiendo el calor de su pelaje, encontrando un consuelo extraño en aquella ansiedad compartida. Era la prueba de que no estaba imaginando nada, que aquello era real. La mente de Jona, siempre práctica, empezó a orientarse hacia soluciones, por desesperadas que fueran. Regresó a la cabaña y, en la penumbra de su taller, rodeado por el olor familiar del aceite para armas y del cuero curtido, comenzó a experimentar con distintos tipos de munición. Cargó la escopeta con postas, con balas sólidas, incluso con cartuchos que él mismo había montado usando diferentes tipos de perdigón. Y luego, como una concesión sombría a las viejas leyendas, esas que susurraban sobre criaturas nocturnas, fabricó incluso unas cuantas balas rudimentarias de plata. Fundió monedas viejas y vertió el metal derretido en un molde improvisado. No creía del todo en esas supersticiones. No de verdad. Pero frente a lo inexplicable, necesitaba estar preparado para cualquier cosa. La lógica le había fallado. Y ahora las medidas desesperadas eran lo único que le quedaba. La idea de disparar una bala de plata contra una de aquellas cosas, y verla retroceder, le ofrecía un consuelo extraño, sombrío, casi enfermizo. También empezó a colocar trampas. Pero no trampas para caza menor. Estas eran dispositivos de aviso. Hilos tensados con sedal resistente a través de senderos estrechos, conectados a latas vacías o a viejos cencerros. Quería entender sus rutas, sus patrones de movimiento. Colocó placas de presión que, al activarse, producían un estrépito breve pero claro. Lo suficiente para saber que algo inmenso había pasado por allí. Era un juego frío, calculado. Un intento de cartografiar al enemigo invisible, de anticipar su siguiente movimiento. Jona ya no era solo un observador. Ahora participaba activamente. Tanteaba, provocaba, trataba de aprender las reglas de aquel juego nuevo y terrible. La frontera entre la realidad y la pesadilla empezó a desgarrarse. El propio Jona, demacrado y consumido por la falta de sueño, con los ojos enrojecidos y siempre en guardia, comenzó a parecerse a las mismas sombras que se deslizaban entre los árboles. Se volvió más vigilante, más callado. Quedó absorbido por completo por aquella misión sombría. Sus movimientos se hicieron más austeros.
Sus sentidos, más agudos. Comía poco. Dormía menos. Y su mente no dejaba de girar en torno a las pruebas horribles que iba reuniendo. Avanzaba por el filo de un cuchillo, suspendido entre la comprensión y la locura absoluta, aferrándose a los hechos fríos y duros como a la única ancla que le quedaba. El mundo que conocía había desaparecido. En su lugar quedaba algo antiguo, algo terrible. Y él, Jonah Blackwood, el último centinela, estaba atrapado dentro de aquel horror en despliegue, único testigo de una cosecha que no había sido hecha para el hombre. Su única compañía era el silencio, y el miedo innombrable adherido a cada respiración. El aire alrededor de la cabaña aislada de Jonah se volvió denso, cargado por una presencia invisible, como la quietud húmeda y opresiva que precede a una tormenta de verano. Rook, normalmente tan estoico, se convirtió en un temblor constante de inquietud. Sus gruñidos bajos y guturales, siempre dirigidos hacia el muro impenetrable del bosque, se volvieron más frecuentes, más urgentes. Por las noches dormía mal. Su cuerpo poderoso se estremecía en sueños, las patas se agitaban como si persiguiera algo invisible, interrumpidas por gemidos breves, afligidos. Jonah extendía la mano y buscaba el calor áspero de su pelaje, intentando ofrecerle un consuelo que él mismo ya no era capaz de sentir. Sabía, con una certeza aterradora que le helaba hasta la médula, que algo inevitable descendía sobre ellos. Algo monstruoso, algo que no podrían evitar. En las últimas horas de la tarde, cuando la luz empezaba a apagarse y las sombras se alargaban, deformes, Jonah comenzó a notarlo. Movimientos rápidos, fugaces, apenas visibles en el borde mismo de su visión. Sombras que parecían desprenderse de los árboles y deslizarse a una velocidad imposible entre los troncos retorcidos. Siluetas vacilantes, imprecisas, que desaparecían en el instante exacto en que intentaba mirarlas de frente. Era como humo, imposible de atrapar. Sabía que estaban ahí, observándolo, estudiando cada uno de sus movimientos, aprendiendo sus costumbres. La cabaña, que antes había sido su santuario, ahora se sentía como una pecera. Y él era el único ser atrapado dentro, expuesto a miradas que no podía ver. La presión psicológica era inmensa. Una tortura constante, lenta, abrasiva. La sensación de vivir bajo vigilancia permanente empezó a desgastar su voluntad, arrancándole pedazos de cordura poco a poco. Dormía en intervalos cortos y rotos, a menudo vencido en el viejo sillón, con la escopeta siempre al alcance de la mano, su acero frío convertido en un consuelo sombrío. Cada crujido de la casa vieja, cada roce de hojas al otro lado de la pared, cada gemido del viento lo sacudía como una descarga. Despertaba de golpe, con el corazón martillándole el pecho. Ya no era solo miedo. Era tortura. Un castigo psicológico lento y metódico, como si algo le estuviera desollando los nervios centímetro a centímetro. A veces sentía la necesidad desesperada de gritar, de estallar, de descargar toda aquella tensión contra algo. Pero sabía que permitirse ese desahogo solo aceleraría su final. Y entonces llegó la mañana que terminó de destruir cualquier ilusión de seguridad. Jonah salió al porche con una taza de café apretada entre los dedos temblorosos, y los vio. Huellas frescas, enormes, inconfundibles, marcas carbonizadas, hundidas en la tierra endurecida del pequeño patio delantero, a apenas unos pasos de la escalera. 3 dedos colosales, cada uno rematado por surcos profundos de garras afiladas. Eran mucho más grandes que todas las que había encontrado en el bosque. Y de ellas se elevaba aquel olor acre que ya conocía demasiado bien, ozono y azufre, esta vez más intenso, casi dulzón de una forma enfermiza. Habían estado muy cerca, demasiado cerca, lo bastante cerca como para tocar la casa, lo bastante cerca como para tocarlo a él. Rook, que había seguido la dirección de su mirada, soltó un ladrido furioso y gutural, un estallido de rabia y desafío que Jonah no le oía desde hacía días. El pelaje negro, normalmente liso, se le erizó a lo largo de toda la columna. Tiró con fuerza contra la mano de Jonah, intentando lanzarse hacia el bosque, hacia el origen de aquellas huellas. Sus ojos ámbar ardían con un fuego feroz, protector. Esto era distinto. Ya no era el miedo tembloroso que Rook había mostrado ante el cadáver del alce. Esto era otra cosa.
Era agresión directa, una furia primitiva descargada contra el perímetro profanado de su hogar. Jonah tuvo que sujetarlo con todas sus fuerzas. El cuerpo poderoso del perro vibraba con una violencia apenas contenida. Era la primera vez que Rook mostraba un impulso tan claro, tan absoluto, de atacar. Y eso confirmó el temor más hondo de Jonah. La cacería estaba a punto de terminar. Ya no solo los observaban, los estaban acorralando. Jonah lo supo con la certeza helada de un hombre que siente acercarse su propia ejecución. El ataque era inevitable. El silencio extraño. La vigilancia cada vez más intensa. Las huellas marcadas justo en la puerta de su casa. Todo conducía a una única conclusión. Y aterradora. Se movió entonces con una intensidad sombría y precisa, impulsado por una voluntad desesperada de sobrevivir. Revisó todas las trampas de cable que había colocado, ajustando la tensión una por una, asegurándose de que su estrépito metálico fuera inconfundible. Arrastró troncos viejos y piedras pesadas para levantar nuevas barreras alrededor de la cabaña, improvisando barricadas en los puntos vulnerables que había identificado. Y ya no se armó solo con la escopeta. Se ciñó cuchillos afilados como navajas al cinturón y los escondió también dentro de las botas. Su vieja hacha de leñador, pesada y bien equilibrada, quedó al alcance de la mano junto al sillón. Cualquier cosa que sirviera en combate cercano. Cualquier cosa capaz de abrir carne. Todo pasó a formar parte de su arsenal desesperado. Cuando cayó la tarde y el cielo del oeste se tiñó de púrpuras amoratados y naranjas de sangre, el bosque que los rodeaba se hundió en un silencio inquietante. Pero no era el mismo silencio muerto de antes. Este era más profundo, más absoluto, como si todo contuviera el aliento. El cielo, que unas horas antes había sido de un azul limpio de otoño, ahora estaba ahogado bajo nubes densas y oscuras, aplastando el paisaje como la tapa de una olla, anunciando una tormenta de proporciones bíblicas. El aire se volvió espeso, eléctrico. Una tensión palpable vibraba sobre la piel. Jonah y Rook se quedaron junto al fuego crepitante de la chimenea. Su calor era apenas un alivio breve y frágil frente al frío que avanzaba desde afuera. Los dos, con los ojos abiertos y tensos, no apartaban la vista de la oscuridad al otro lado de las ventanas. Una oscuridad que se volvía más densa, más hostil, como si profundizara con intención propia. Era la calma antes de la tormenta. Una pausa espantosa. Y ambos sabían, con una certeza que iba más allá del pensamiento, que la tormenta estallaría antes del amanecer. La noche se extendió delante de ellos como una vigilia interminable bajo aquel cielo amoratado y vigilante. Jonah la atravesó en un estado de tensión extrema, con los sentidos estirados hasta casi romperse. Ahora los oía. No solo en su mente. No como suposiciones ni ecos del miedo. Eran sonidos reales, tangibles. Resonaban a través del corazón del bosque. Al principio llegaron desde lejos, débiles, imprecisos. Pero poco a poco crecieron. Se acercaban. Y no eran aquellos alaridos agudos, deformados y casi humanos de noches anteriores. No. Esto era algo más hondo. Más elemental. Un gruñido grave y gutural, tan profundo que parecía vibrar dentro de la tierra misma. A veces aquel sonido se interrumpía por algo peor. Un chasquido húmedo, un crujido repulsivo, y Jonah lo reconoció con una sacudida nauseabunda en el estómago. Era el sonido de huesos rompiéndose, el sonido de algo inmenso, de algo auténticamente monstruoso, algo que avanzaba con una intención depredadora, lenta y deliberada, marcando su progreso con la destrucción de todo cuanto encontraba a su paso. Esos eran los sonidos de su aproximación. Inevitable, aterradora. Rook, despojado por completo de su habitual estoicismo, era un manojo de nervios en carne viva. No lograba quedarse quieto ni un instante. Recorría la pequeña cabaña de un lado a otro, con el cuerpo poderoso e inquieto, mientras de su garganta escapaba un gemido bajo y continuo. Cada pocos minutos se apretaba contra Jonah, pesado, tembloroso, con el pelaje erizado y la cabeza buscando refugio bajo su mano. Le empujaba el brazo con el hocico. Sus ojos ámbar, brillando en la penumbra, estaban llenos de una ansiedad casi insoportable. Intentaba transmitirle la urgencia, hacerle entender. Y Jonah lo comprendió. No solo estaban cerca,
Eran muchos. Una multitud de horrores convergiendo sobre aquella pequeña isla de luz, perdida en la inmensidad de la oscuridad que avanzaba. A través de una rendija en la ventana tapiada, una hebra de luz lunar se filtraba a ratos y cortaba la penumbra. En esos instantes fugaces, Jonah alcanzó a ver movimiento en el bosque que rodeaba la cabaña. Sombras parpadeantes, demasiado rápidas, crujían entre los árboles desnudos en un cerco silencioso y depredador. Y entonces, durante un segundo que le detuvo el corazón, lo vio. El contorno de algo enorme, encorvado, con unos ojos que ardían con una luz apagada y maligna, como brasas enterradas en la noche. Luego otro, y después otro más. Entonces lo supo, sin la menor duda. No se enfrentaba a una sola bestia. Había varias criaturas allá afuera. Una manada de horrores rodeando su pequeño santuario, apretando poco a poco un nudo impío a su alrededor. La cantidad de aquellas cosas, y su avance silencioso, implacable, llenó a Jonah de un terror frío y paralizante que por un instante amenazó con quebrar la compostura que tanto le había costado conservar. Pero su mente siguió moviéndose, calculando, midiendo, trazando posibilidades. Sabía que la cabaña no resistiría. Las paredes endebles, los tablones, las barricadas, nada de eso podría detener la fuerza bruta que había despedazado un alce macho o arrancado piedras macizas de la tierra. Esperarlos dentro era suicida. Una muerte lenta, agónica, por desgaste. Su única posibilidad, la única y delgada hebra de esperanza que le quedaba, estaba en su conocimiento del terreno. En aquellas colinas que había llamado hogar durante décadas, conocía cada desnivel, cada elevación, cada hondonada escondida, y sus instintos, afilados por toda una vida de caza, le gritaban que se moviera, que usara el bosque contra ellos. Eligió un punto estratégico, un pequeño afloramiento rocoso, a unos 400 metros hacia el corazón del bosque, ligeramente elevado y con una vista amplia de los accesos a la cabaña y de la zona que la rodeaba. No era un sitio seguro, pero, comparado con lo demás, sí era defendible, y le daba una oportunidad. La oportunidad de verlos venir, de escoger el terreno. Con una determinación sombría, inició sus preparativos finales. Volvió a revisar la escopeta, expulsando y recargando cada cartucho. El clac-clac familiar de la corredera marcó un ritmo seco frente al martilleo desbocado de su corazón. Sacó la munición extra, postas, balas sólidas, incluso aquellos pocos cartuchos con punta de plata que había cargado por su cuenta. Luego se colgó al hombro un pesado cinturón de lona lleno de cartuchos adicionales. Comprobó el cuchillo de caza atado a su muslo. El más pequeño, oculto en la bota. El hacha, prendida al cinturón. Sus manos, que hasta entonces habían temblado por el frío y el miedo, ahora estaban quietas. Quietas de una manera casi antinatural. Sintió algo cambiar dentro de sí. El regreso a un estado primario. Al depredador. Al cazador que había sido durante toda su vida. El miedo seguía allí, anudado como hielo dentro del estómago. Pero encima de él había caído otra cosa. Una claridad brutal. Una concentración absoluta. Una única obsesión, sobrevivir. Bajo el manto profundo y asfixiante de la noche, Jonah y Rook se movieron como fantasmas. Aprovechando su conocimiento íntimo del bosque, avanzaron en silencio, evitando espacios abiertos, pegados siempre a las sombras más hondas, usando cada desnivel y cada depresión del terreno como cobertura. Rook, aunque seguía agitado, siguió el paso de Jonah. Sus movimientos eran ligeros. Su figura negra se fundía con la oscuridad. Era, literalmente, una sombra. No se dirigían hacia la seguridad. Caminaban hacia el enfrentamiento. Hacia lo inevitable. Y Jonah sintió entonces una extraña resignación. Casi paz. Como si, ante la certeza de lo que venía, ya no quedara espacio para otra cosa. Pero mientras avanzaban, un pensamiento helado, afilado como una cuchilla, se clavó en su mente. ¿Por qué demoraban tanto? ¿Por qué el juego del gato y el ratón? ¿Por qué el cerco lento? ¿Por qué la tortura psicológica? ¿Y si toda aquella maniobra, su salida de la cabaña, su huida hacia terreno alto, ya formaba parte del plan de ellos? La idea le cayó encima como una losa. Tal vez no estaba escapando.
Tal vez estaba entrando directamente en una trampa, una emboscada tendida con paciencia por un enemigo que no solo poseía una fuerza monstruosa, sino también una inteligencia oscura, cruel y meticulosa. Saboreaban la caza, paladeaban el terror, prolongándolo todo lo posible antes de asestar el golpe final. Ese pensamiento añadió una nueva capa de angustia a un miedo que ya era casi insoportable. Jonah comprendió que no era solo un animal atrapado. Era un juguete dentro de un juego monstruoso. Y las reglas cambiaban con cada respiración dolorosa. Llegaron al saliente rocoso, una pequeña meseta de piedra castigada por el tiempo, rodeada de pinos raquíticos, cuya altura ofrecía una vista amplia, aunque sumida en sombras, del valle extendido más abajo. Allí el aire era más delgado, más cortante, y el olor persistente de las agujas de pino resultaba casi un bálsamo después de la fetidez de los bosques bajos. Jonah se acomodó con la espalda apoyada contra un enorme bloque de granito, dejando la escopeta atravesada sobre las rodillas. Rook, cuya inquietud pareció apaciguarse por un momento ante el propósito concreto de aquella retirada, se echó a sus pies, con los ojos ámbar clavados en la oscuridad del valle. El bosque gimió a su alrededor, no como un lugar vacío, sino como una entidad viva, respirando un horror invisible. Y Jonah esperó. Esperó lo inevitable. Esperó el verdadero inicio de la cacería. La tensión en el aire era palpable. Un alambre tirante, estirado hasta el punto de romperse. Jonah y Rook habían tomado posición en aquel promontorio de roca. La escopeta descansaba fría y pesada entre las manos de Jonah, mientras sus ojos rastreaban la negrura impenetrable que se extendía más abajo. Cada roce de hojas, cada chasquido lejano de una rama, todo se amplificaba dentro de aquel silencio opresivo. El corazón de Jonah golpeaba con furia contra sus costillas, un tambor hecho de pura adrenalina. Estaba listo, tan listo como puede estarlo un hombre para enfrentar lo impensable. Y entonces, en ese momento agónico de lucidez extrema, cuando cada fibra de su cuerpo estaba enfocada en la amenaza que se acercaba, ocurrió algo inimaginable. Rook, su sombra constante, su compañero leal, la última forma tangible de cordura que le quedaba, simplemente desapareció. Un instante antes estaba allí, cálido, reconfortante, enroscado contra sus pies, un peso suave apoyado junto a su pierna. Al siguiente, ya no estaba. Jonah no oyó nada, ni un quejido, ni un ladrido, ni una lucha, ni siquiera el roce leve del pelaje contra las hojas. Solo un vacío súbito y aterrador en el lugar donde su perro había estado. Como si lo hubieran borrado de la existencia. Arrancado de allí por una fuerza invisible y tragado por la noche hambrienta del bosque. Durante una fracción de segundo, Jonah quedó paralizado, inundado por una oleada de pánico puro, absoluto. Un pánico más devastador que cualquier miedo que aquellas criaturas le hubieran inspirado hasta entonces. Rook no era solo un perro. Era su familia. Su único ancla en un mundo que había dejado de tener forma. La última conexión real con su propia humanidad. Rook, susurró Jonah entre dientes. El nombre salió de su garganta como una herida abierta. Lo llamó otra vez, más fuerte esta vez, con la voz áspera, desgarrada por una angustia insoportable. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio del bosque, cada vez más hondo. Un silencio que ahora parecía burlarse de él. Triunfante. Sacudiéndose aquel instante de parálisis, Jonah se puso de pie de un salto, con la escopeta lista y la respiración rota. Se movió con una energía frenética, desesperada, ignorando por completo el instinto que le exigía mantener la posición defensiva. Empezó a registrar el borde del saliente rocoso, escudriñando la oscuridad cerrada con los ojos tensos al máximo. Y entonces las vio. Huellas frescas, profundamente hundidas en la tierra blanda y húmeda, justo en el lugar donde Rook había estado echado. Las mismas marcas carbonizadas de 3 dedos. Enormes, imposibles, presionadas en el barro con una fuerza monstruosa. Y junto a ellas, las propias huellas de Rook, profundas, arañadas, deformadas por el esfuerzo. Señales claras de una lucha desesperada. Una lucha que Jonah no había oído. La tierra estaba removida. Había pequeñas piedras dispersas. Un parche de hojas aplastadas. Rook había peleado. Había resistido.
Pero aquello que se lo llevó lo hizo en silencio, con una velocidad y una fuerza imposibles. Las huellas se internaban en la espesura. Más hondo, hacia la parte más oscura e impenetrable del bosque, una zona que Jonah evitaba incluso a plena luz del día. Era un enredo de árboles antiquísimos y retorcidos, con ramas entrelazadas como dedos esqueléticos, formando una bóveda sofocante que devoraba casi toda la luz de la luna. Allí el aire se volvió espeso, empalagoso, saturado de aquel olor ya familiar y repulsivo a ozono y putrefacción, un hedor que parecía pegarse a la ropa y meterse bajo la piel. Cada paso era una batalla. Tenía que abrirse paso entre arbustos espinosos y ramas bajas que le arañaban el rostro y le desgarraban la ropa. La oscuridad allí dentro era total. No una simple falta de luz, sino algo vivo, algo que se cerraba sobre él desde todos los lados. Y cuanto más se internaba Jonah, más empezó a oírlos. Al principio eran sonidos débiles, distantes. Luego crecieron. Se hicieron más claros, más terribles. Era el sonido de una lucha. Un crujido húmedo de huesos partiéndose, seco y resonante, como ramas secas bajo una bota, pero peor. Mucho peor. Una respiración silbante, desgarrada, expulsada con un esfuerzo brutal. Y debajo de eso, un gruñido grave, gutural, capaz de revolverle el estómago a cualquiera. Aquello no era solo una pelea. Era una lucha a muerte. Un combate brutal, visceral, que desgarraba el silencio del bosque. Jonah imaginó a Rook, su compañero poderoso, luchando por su vida contra algo que apenas podía comprender. Y una oleada de furia protectora lo empujó hacia adelante. Los instintos del cazador, afilados durante décadas, el superviviente frío y calculador en el que se había convertido, quedaron arrasados por otra cosa más profunda, más primitiva, el instinto del que acude a rescatar. Jonah olvidó toda cautela, olvidó la retirada estratégica, olvidó la posición defensiva que había elegido con tanto cuidado. Rook estaba ahí fuera. Su vida pendía de un hilo, y Jonah fue a buscarlo. Costara lo que costara. Avanzó hacia los sonidos, arrollando la maleza a su paso, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desesperado. Las ramas le azotaban la cara. Las espinas le desgarraban la ropa. Pero no sentía nada. Lo impulsaba una sola necesidad: llegar hasta su amigo. Y cuanto más se acercaba, más claros y más espantosos se volvían aquellos sonidos. Ya no oía solo los gruñidos. Ya no era solo el crujido nauseabundo de huesos y carne desgarrándose. Había algo más. Algo absolutamente innombrable. Un sonido bajo, húmedo, gorgoteante. Y era inconfundible. Una risa inhumana, vacía de humor, llena de una alegría depredadora, helada, que se entretejía con los gemidos rotos y desesperados de Rook. Era el sonido del mal en su forma más pura. Y el presentimiento que despertó en Jonah fue tan hondo, tan feroz, que cada vello de su cuerpo se erizó al instante. El mundo exterior se había disuelto. Ya no existía nada más allá de aquellos sonidos, y de la certeza insoportable de que estaba a punto de presenciar un horror más allá de todo lo que había podido imaginar. Cuando irrumpió en un claro pequeño, de apenas 20 metros de ancho, Jonah se quedó inmóvil. La luna, fría e indiferente, como un ojo enfermo suspendido en aquel cielo amoratado, eligió ese preciso instante para abrirse paso entre la masa de nubes y derramar sobre la escena una luz espectral, débil, malsana. Lo que vio allí superó todas sus pesadillas. Fue una visión de horror puro, sin atenuantes, tan brutal que quedó grabada al instante en lo más profundo de su mente. El suelo estaba revuelto, convertido en un lodazal destrozado y sembrado de ramas partidas, cuyos extremos astillados brillaban blancos contra la tierra oscura. Piedras pesadas, antiguas, habían sido arrancadas y volcadas, mostrando sus caras húmedas y ennegrecidas. Y sobre la tierra aplastada, empapada, relucían manchas oscuras y viscosas que parecían latir con una humedad repugnante, aquella sangre negra, espesa como alquitrán, que Jonah ya conocía demasiado bien. En el centro de aquel claro convertido en carnicería, bajo la luz anémica de la luna, estaba Rook. Pero ese no era el Rook que Jonah conocía. No era el perro negro y leal que dormía a los pies de su cama. Aquello era Rook en su forma verdadera.
Y era aterrador. Ante él se alzaba un lobo inmenso, por lo menos el doble de grande que cualquier lobo común del bosque. Su cuerpo era una masa formidable de músculo y tendones, tensa, viva, desbordada de fuerza. El pelaje, negro y espeso, se erizaba a lo largo de su lomo como si cada pelo tuviera voluntad propia. Las fauces abiertas dejaban ver una hilera de colmillos semejantes a dagas pulidas, largos, afilados de una forma imposible. Y sus ojos, aquellos ojos ámbar, tan familiares, ardían ahora con un fuego salvaje y feroz, cargados de una furia antigua, indómita, nacida de eras enteras de supervivencia, y también de un dolor desesperado, insoportable. Era una bestia de leyenda, una criatura arrancada del mito y plantada viva ante la mirada incrédula de Jonah. Frente a él, inclinado sobre el cuerpo retorcido y ensangrentado de Rook, se erguía la cosa responsable de toda aquella carnicería. Era una parodia monstruosa de lo humano, una burla grotesca hecha de carne y hueso. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, como ramas famélicas, y terminaban en unas manos que no eran manos, sino garras negras, torcidas, afiladas como obsidiana. Su cuerpo, aunque bípedo, se doblaba en ángulos imposibles. La columna formaba una curva antinatural, como si hubiera sido ensamblada de forma incorrecta. La cabeza era demasiado grande, el cuello demasiado corto, y la boca era una pesadilla. Se abría de manera imposible, desgarrando la piel hasta donde deberían haber estado las orejas, dejando al descubierto filas y más filas de dientes afilados como cuchillas, cada uno brillando como una astilla de hueso pulido. Pero lo peor eran los ojos. No había pupilas, no había iris, solo dos cavidades vacías, ardiendo con una luz amarilla, enfermiza, antinatural, como brasas corruptas encendidas en el abismo de su rostro. Era la encarnación de todo lo que estaba mal, de todo lo impío. La criatura, al percibir la presencia de Jonah, se apartó lentamente de Rook y giró la cabeza con una inclinación antinatural. Sus ojos vacíos y brillantes se clavaron en él. Y habló. Su voz era un sonido gutural y deformado, como una roca inmensa arrastrándose sobre metal crudo. Un ruido que parecía rasgar el aire mismo. Y, aún así, de una manera imposible, Jonah entendió cada palabra. Cada sílaba resonó dentro de su cráneo como una verdad maldita. Jonah Blackwood, siseó la criatura, dejando escapar las palabras como serpientes envenenadas. Por fin has venido. Escuchar su nombre pronunciado por aquella cosa imposible lo sacudió hasta la médula. Un terror frío, más hondo que cualquier dolor físico, le atravesó el cuerpo. La voz de la criatura continuó, húmeda, áspera, cargada de desprecio. Lo acusaba. Escupía las palabras como veneno. Mataste a los nuestros, Blackwood. Los cazaste. Los expulsaste de estas tierras. Jonah se quedó mirándola, atónito, incapaz de comprender. ¿A los suyos? ¿De qué matanza hablaba? Él no era más que un cazador. Un trampero. Un hombre sencillo. No había matado nada salvo piezas de caza. Nada antinatural. La criatura volvió a reír. Aquel sonido era como una tos húmeda mezclada con engranajes triturándose. Luego volvió su mirada terrible hacia Rook, que yacía jadeando sobre la tierra empapada en sangre, mientras su forma lupina comenzaba a retroceder lentamente, dolorosamente. Y escupió con desprecio, dándole a Rook una patada ligera con el pie armado de garras. Traidor. La criatura torció la boca en una mueca de burla. Tu pacto no significa nada, viejo. Él rompió el suyo. Abandonó su verdadera naturaleza, por un simple humano. Las palabras, el tono burlón, la crueldad casual con la que trataba a su compañero moribundo. Todo encendió en Jonah una furia fría y justa. Todo el miedo, todas las semanas de terror acumulado, toda la tortura psicológica, todo cristalizó en un solo deseo, abrasador y absoluto. Matar a esa cosa, borrarla de la faz de la tierra. Alzó la escopeta de corredera. El peso familiar del arma se convirtió en un ancla firme dentro del torbellino de rabia que lo consumía. Sus manos, que tantas veces habían temblado aunque fuera apenas, estaban ahora completamente quietas. Sólidas como roca, llenas de una calma terrible y concentrada. Todo pensamiento desapareció.
Toda vacilación se extinguió. Ya no existía nada salvo el monstruo, y la necesidad desesperada de hacerlo pagar. Entonces Rook, pese a sus heridas mortales, pese al dolor evidente y desgarrador que lo consumía, reunió un último estallido de aquella fuerza antigua que llevaba dentro. Con un gruñido ahogado, agónico, se lanzó. Era un proyectil de carne rota y sangre. Un último ataque desesperado. Un último acto de lealtad. Se aferró con los colmillos a la pierna imposible del monstruo, hundiendo los dientes en aquella carne moteada. La criatura chilló. No fue un grito de dolor. Fue más bien un estallido de irritación. Pero bastó. Se distrajo un instante. Y ese instante era la única oportunidad que Jonah iba a tener. La única que necesitaba. La escopeta rugió. Un estallido atronador que desgarró el silencio antinatural del bosque. La descarga de postas golpeó el pecho de la criatura monstruosa con un impacto húmedo y repugnante que retumbó en el pequeño claro. El ser se echó hacia atrás. Sus extremidades alargadas se agitaron en un espasmo grotesco, y de su boca desmesurada brotó un chillido agudo. Pero no era un grito de dolor. Era un sonido encendido de rabia pura, mezclado con una decepción helada, como si hubiese esperado más de aquel enfrentamiento final. Y para horror de Jonah, la criatura no cayó. Ni siquiera trastabilló. La munición, hecha para desgarrar carne y quebrar huesos, apenas pareció irritarla, como el zumbido de una mosca contra una bestia colosal. De su pecho comenzaron a brotar hilos de aquella sustancia oscura y viscosa, la misma sangre negra, espesa como alquitrán, que Jonah había encontrado antes. Pero la criatura siguió en pie, firme, y entonces su forma empezó a alterarse. El cuerpo se retorció, deformándose hacia una silueta aún más grotesca. Sus miembros se alargaron todavía más. La espalda encorvada se arqueó hasta adoptar una curvatura aterradora. No era una curación. Era una escalada. Como si el monstruo se preparara para un golpe final, devastador y definitivo. La visión le clavó a Jonah una nueva oleada de espanto en el pecho. Por primera vez comprendió, con una claridad insoportable, la magnitud imposible de las probabilidades en su contra. Rook, mientras tanto, con su propio cuerpo ya al borde del colapso y su forma de lobo empezando a retroceder, seguía luchando con una ferocidad inimaginable. A pesar de las heridas abiertas que desgarraban su cuerpo antes majestuoso. A pesar de aquella respiración rota, silbante, que le desgarraba la garganta. Seguía aferrado a la pierna del monstruo. Sus colmillos hundidos hasta el fondo en aquella carne moteada. Tiraba de ella. Gruñía. Sacudía la cabeza. Era un intento desesperado, valeroso, por apartar la atención de la criatura y alejarla de Jonah. Y esa valentía, esa lealtad absoluta frente a un poder tan abrumador, golpeó a Jonah con una tristeza tan honda que casi lo partió por dentro. Pero esa tristeza se endureció. Se volvió acero. Aprovechando el segundo precioso que Rook le había comprado, Jonah accionó la corredera de la escopeta. Expulsó el cartucho vacío y cargó una bala sólida con un movimiento rápido, preciso, nacido de la costumbre y de la desesperación. Esta vez no dudó. Apuntó a la cabeza, a aquellas cavidades vacías y brillantes que hacían las veces de ojos, y apretó el gatillo. La escopeta rugió de nuevo. El retroceso le golpeó el hombro con violencia. La bala, un bloque sólido de plomo, impactó donde debía con un golpe húmedo y enfermizo. La cabeza del monstruo se echó hacia atrás con una sacudida brutal, en un movimiento seco, antinatural. Y del punto de impacto no brotó sangre. Brotó humo. Una nube espesa, negra y acre que salió disparada en espirales, como si un espíritu maligno estuviera escapando de aquel cuerpo. Tenía el mismo hedor insoportable de siempre, ozono quemado y azufre, tan intenso que lo cubrió todo, haciéndole arder los ojos a Jonah y abrasándole las fosas nasales. La criatura lanzó entonces un alarido verdaderamente inhumano. Un sonido de agonía absoluta, mezclado con una furia frustrada, que atravesó el bosque silencioso y se perdió entre los árboles como una sentencia de muerte. Su cuerpo imposible empezó a desdibujarse. La silueta grotesca vaciló, tembló, como si se estuviera disolviendo dentro del mismo aire. En cuestión de segundos, aquella forma monstruosa se volvió translúcida. Y luego desapareció.
Simplemente se desvaneció dentro de la oscuridad que la rodeaba, dejando atrás solo el hedor sofocante del azufre y un charco reluciente de sangre espesa y negra sobre la tierra revuelta. No estaba muerto. Jonah lo supo con una certeza helada. No de verdad. Solo se había retirado. Había huido. Pero volvería. Jonah dejó caer la escopeta. De pronto, su peso se había vuelto insoportable. Luego se arrojó hacia Rook, hundiendo las rodillas en la tierra blanda, empapada en sangre. Su compañero leal yacía en el suelo mientras su inmensa forma lupina comenzaba, lenta, casi imperceptiblemente, a desvanecerse. El pelaje familiar del perro negro al que conocía empezaba a regresar. Rook respiraba con dificultad. Jadeos rotos, roncos, temblorosos. Cada uno de ellos le desgarraba a Jonah el corazón. Las heridas eran demasiado profundas. Demasiadas. Sangraba por una docena de puntos. Su cuerpo estaba destrozado. La vida se le escapaba a ojos vista. Era una herida mortal. Se había sacrificado por Jonah. A su alrededor, el bosque, que instantes antes había estado lleno de rugidos, golpes y gritos monstruosos, volvió a hundirse en un silencio profundo. Asfixiante. Pero esta vez era distinto. No era el silencio muerto de antes. Era un silencio cargado de presagio. Un silencio siniestro. Consciente. Una quietud que caía sobre Jonah como un sudario de terror. Tomó la cabeza de Rook entre las manos. Sintió los últimos temblores desesperados de aquel cuerpo poderoso. Sintió el calor de la vida retirándose poco a poco, dejando solo el frío del amanecer que se acercaba. Ahora estaba solo. Verdaderamente solo. Y el silencio lo observaba. Jonah se arrodilló junto a él, con las manos agrietadas y temblorosas, presionando con cuidado las heridas abiertas del costado de su compañero. De las laceraciones seguía brotando débilmente aquella sangre negra, espesa como alquitrán. Era un contraste nauseabundo con la respiración rota y traqueteante de Rook. Jonah le murmuró palabras de consuelo. Sonidos sin sentido, en realidad. Su voz estaba cargada de un dolor tan grande que amenazaba con devorarlo por completo. Intentó contener la hemorragia. Intentó, de algún modo imposible, reparar la ruina de su amigo. Y entonces ocurrió algo imposible. Rook, con la gran cabeza descansando sobre el regazo de Jonah, levantó lentamente el hocico. Con esfuerzo. Con agonía. Sus ojos ámbar, ya apagándose, se fijaron en el rostro de Jonah con una intensidad que atravesaba el dolor. Y luego emitió un sonido. Ronco. Gutural. No era un gemido. No era un gruñido. Eran palabras. Palabras humanas. Su voz era áspera y débil, como hojas secas arrastrándose sobre piedra. Pero era, sin ninguna duda, una voz humana. Jonah, roncó Rook, mientras un estremecimiento le recorría el cuerpo. Perdóname. Jonah lo miró, atónito. La mente se le tambaleó. El impacto de oír la voz de Rook, la imposibilidad absoluta de aquello, lo dejó sin respuesta. Solo pudo escuchar. Y así, mientras el animal moribundo, su compañero de 10 años, empezaba a hablar, Jonah oyó una verdad capaz de destrozarle el mundo entero. Todos estos años, te oculté la verdad, jadeó Rook, entre respiraciones cortas y dolorosas. No soy solo un cambiaformas, Jonah. Fui un hombre, el último de los míos. Entonces, a trompicones, le habló de su pueblo. Una tribu antigua, tejida en la propia sustancia de aquellas montañas. No eran bestias salvajes gobernadas solo por el instinto. Eran algo mucho más viejo, mucho más complejo. Eran los guardianes. Nuestro propósito, continuó Rook, con un destello de antiguo orgullo en los ojos moribundos, era proteger. No de los hombres, no de los animales, sino de ellos. Se refería a los monstruos que Jonah acababa de enfrentar. A las cosas que se deshacían en humo. A las cosas que usaban piel humana. Ellos son los verdaderos depredadores. Los cazadores de cazadores. Nos han perseguido durante siglos. Son un mal antiguo. No se alimentan solo de carne, también devoran el miedo, la fuerza vital. La voz de Rook empezaba a apagarse, pero sus palabras seguían siendo claras. Cada una de ellas arrastraba un peso insoportable de historia. Su tribu, los cambiaformas, había sido el escudo.
Los observadores silenciosos. Quienes mantenían el delicado equilibrio entre el mundo humano y la oscuridad que acechaba más allá del velo. Ellos habían contenido a los verdaderos monstruos. Habían sido quienes los mantuvieron a raya. Ahora estás solo, Jonah, susurró Rook, con los ojos empañados por el dolor. Pero no del todo. Lo miró con una tristeza profunda, con una comprensión helada. Nuestro pacto, nuestro vínculo, corre más hondo de lo que imaginas. Hizo una pausa. Un estremecimiento débil le recorrió el cuerpo. Tu sangre está atada al destino de mi tribu. Y entonces Rook pronunció la verdad más aterradora de todas. Una profecía. Una condena. Le costó decirlo. Reunió un último impulso de voluntad para forzar las palabras. Pronto tomarás mi misma forma. Jonah sintió que el mundo se abría bajo sus pies. No sobrevivirás de otra manera. Era inevitable. Un decreto oscuro, irreversible. Jonah tendría que convertirse en aquello mismo que la humanidad siempre había temido. Una criatura de la noche. La única posibilidad de resistir al mal mayor que acababa de despertar. Tendría que despojarse de su propia piel, de su propia humanidad, y convertirse en un arma contra la oscuridad antigua. Rook lo miró una última vez. Sus ojos ámbar estaban llenos de dolor, de comprensión profunda, y de una despedida que ya no necesitaba palabras. Después exhaló. Un suspiro final, ronco y tembloroso, que vació por completo sus pulmones poderosos. Su cuerpo se aflojó, y la tensión que lo había sostenido en forma lupina empezó a ceder, lentamente, casi de manera imperceptible. La gran figura del lobo retrocedió. Se encogió. Los músculos se suavizaron. El pelaje perdió aquella ferocidad erizada. En pocos minutos, lo único que quedó sobre el regazo de Jonah fue el cuerpo de un gran perro negro. Su compañero fiel había vuelto a la forma conocida de una mascota. Pero sus ojos ámbar permanecieron abiertos, clavados en el cielo amoratado, inmóviles para siempre, guardando aún aquel secreto terrible. Jonah lo sostuvo contra sí, sintiendo como el frío se iba instalando en su cuerpo, sintiendo también el peso insoportable de la revelación, y de aquello en lo que ahora debía convertirse. Los primeros hilos del amanecer, grises y helados, empezaron a extenderse por el este, colándose entre los árboles esqueléticos. Entumecido por el dolor y por el peso de la verdad, Jonah se movió por el bosque silencioso como una sombra. Eligió un viejo roble de copa ancha, con ramas nudosas alzadas como brazos antiguos hacia el cielo. Era un lugar que siempre había sido de ellos. Un sitio de reposo. El suelo bajo aquel árbol estaba húmedo, frío, y aún conservaba un débil olor al humo sulfuroso dejado por la retirada del monstruo. Con las manos desnudas, Jonah empezó a cavar. La tierra se pegaba a sus dedos agrietados. El frío del suelo mordía la piel. Pero aquello era solo un dolor apagado frente a la herida mucho más honda que llevaba dentro. Cada puñado de tierra, cada arañazo doloroso, era testimonio de su pérdida, y del cambio irreversible que había caído sobre su mundo. Allí enterró a Rook, envuelto en una vieja lona de lona gruesa, mientras el aire helado se llevaba un juramento apenas susurrado. Su sacrificio no sería en vano. Las últimas palabras de Rook giraban sin descanso dentro de su cabeza, como un mantra aterrador. Pronto tomarás mi misma forma. No sobrevivirás de otra manera. Jonah bajó la vista hacia la escopeta de corredera, abandonada sobre la tierra húmeda justo donde la había dejado caer. La madera pulida, el acero frío, antes habían sido símbolos de su autosuficiencia, de su orgullo de cazador. Ahora parecían reliquias de una vida pasada, de una vida que ya no le pertenecía. Era el arma de un hombre, de un humano, y comprendió entonces, con una claridad brutal, que para sobrevivir tendría que abandonar esa humanidad. Para combatir a los cazadores, tendría que convertirse en otra cosa, en aquello mismo que siempre había temido. Tomó una respiración honda, trémula, más parecida a un jadeo que a un suspiro. Y Jonah Blackwood eligió. Se apartó de la tumba recién cubierta de Rook. Sus ojos ya no estaban nublados por el llanto. Ahora ardían con una determinación feroz y sombría. No miró hacia la cabaña, ni hacia la camioneta, ni hacia nada que lo uniera a la vida que había conocido. Simplemente echó a andar. Le dio la espalda al sol naciente.
Le dio la espalda al sendero que conducía hacia cualquier vestigio de civilización, y se internó más y más en el corazón antiguo e indómito de la espesura, hacia la parte más oscura y apartada del bosque, en dirección contraria a su hogar. Y mientras caminaba, su silueta empezó a cambiar. Despacio al principio, luego con una velocidad agónica, visceral. Sus manos, aquellas manos nudosas y familiares, se alargaron. Los dedos se engrosaron, se torcieron. Un dolor abrasador, insoportable, le atravesó el cuerpo cuando gruesas garras negras, duras y afiladas como pedernal, rompieron la piel en las puntas de sus dedos. La columna se arqueó con violencia. La espalda se curvó de una forma antinatural. Los músculos crecieron y estallaron bajo la tela gastada de su camisa a cuadros, desgarrándola con un sonido seco, como lona al romperse. Cada fibra de su ser gritaba en agonía. Era una transformación hecha de puro tormento. Y aún así, Jona no emitió sonido alguno. Su mirada, fija al frente, seguía dura, resuelta, clavada en el abismo de su nueva existencia. Entonces empezó a apagarse una luz. No la del sol, sino la de su vida anterior. La de su antiguo yo. Jona Blackwood, el último centinela, el último cazador humano, desapareció entre las sombras cada vez más profundas del bosque. Su silueta, antes conocida, antes humana, se distorsionó por completo hasta adoptar la forma poderosa y depredadora de un lobo. Ya no era un hombre. Era el último cazador. Y el último hombre lobo en quien confiaba, era él mismo. Desde el rostro transformado, hundido en la oscuridad, ardían ahora los ojos ámbar heredados de Rook, encendidos por una furia primitiva, antigua, recién despierta, y estaba listo,